Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a esta capacitación en vivo de FB acerca de la válvula 0368 para limpieza de inodoros. Les quiero contar a aquellos que es la primera vez que participan de este tipo de encuentros que van a poder hacer preguntas durante toda la charla. Fíjense que tienen una caja de texto para escribir, un chat, donde ustedes van a escribir sus preguntas y nos van a llegar a nosotros. Recién nos saludábamos todos a través de un chat público, pero ahora habilitamos un módulo de preguntas. En este caso ustedes tienen que escribir, las preguntas nos van a ir llegando a nosotros. Pueden hacer preguntas durante todo el encuentro, no hace falta que esperen hasta que les habilitemos el espacio de preguntas. Nosotros vamos a ir juntando acá todas las preguntas que vayan llegando y las vamos a leer y tratar de responder todas las que podamos antes del cierre. Quiero presentarles entonces ahora al capacitador Nino Vera, a quien ya estamos viendo en pantalla y quien va a ser el que va a llevar adelante esta charla. Así que Nino, muy buenas tardes, ya te están escuchando, te están viendo, cuando quieras, adelante. Gracias Martín, bienvenidos. Como ya me presentaron, mi nombre es Saturnino, mi apellido es Vera, la mayoría, por si alguno de los que estamos compartiendo me conoce, todos me conocen como Nino. Trabajo en el departamento de promoción de FB y queremos infinitamente agradecerles a todos los que están participando en este primer encuentro, donde el tema principal sobre el cual vamos a hablar es la válvula para limpieza de inodoros de FB 0368.01. Queremos, como una introducción, decir que este producto, siempre comentamos que es una excelente alternativa a colocar un inodoro con mochila, un depósito embutido en la pared, u otras alternativas, con la gran diferenciación donde en este caso seguramente vamos a ir viendo durante la presentación que como conclusión vamos a sacar de que es para obras nuevas, o sea, instalaciones nuevas, y vamos a ver, bueno, en el transcurso cuál es el motivo y por qué decimos que es así. La válvula presenta de la siguiente manera. Estos son los componentes. Lo ofrecemos de la siguiente manera, en dos cajas separadas. El elemento que va embutido en la pared, o sea, el cuerpo, que está codificado como 0368.01, es decir, la válvula base, que va embutida en la pared, y una vez que el baño está completamente terminado, sobre esa válvula podemos elegir las diferentes teclas que aparecen en la filmina. La primera de ellas, que tiene un brazo prolongado, es la tecla que se utiliza generalmente para baños para discapacitados. La segunda, que está, en mi caso, a la derecha de la filmina, es la válvula que la llamamos válvula tapa tecla antivandálica, mejor dicho, ¿sí? Que después vamos a ver una foto donde se ve la base sobre la cual se coloca la tecla. A su vez, la siguiente es la tecla tradicional, que se utiliza generalmente también en todo tipo de instalaciones y desde hace unos años que venimos ofreciendo y sugiriendo también colocar para el ahorro del agua la tecla doble, ¿sí? Para todo tipo de instalaciones, sean viviendas o lugares públicos, donde la ventaja principal en este caso es la posibilidad de ahorrar el agua utilizando alguna de las teclas que después vamos a ver cómo funciona. Con respecto a lo que dijimos recién, la tecla que es antivandálica se puede observar, yo se los comento porque ustedes no lo conocen seguramente, es de color marrón, es metálica, se ve en la filmina, es redonda y esa es la base sobre la cual se coloca la tecla. En la caja donde viene este elemento viene la pieza cromada y un botón redondo y no, en este caso, a diferencia de las otras, no trae, digamos, una tecla propiamente dicha. En este caso es un botón que se instala, se regula y se ajusta de acuerdo a este producto en particular. En la caja trae un folleto y una serie de elementos que nos permite hacer una correcta instalación. Al lado se puede ver la tecla que es de color, la base de color negra, que esa base es sobre la cual vamos a colocar la tecla doble, que después vamos a ver el proceso de la instalación. Vemos que también en esta información existe. También queremos decir que toda la información que estamos compartiendo están subidas en las redes, en la página, en YouTube, y en la página de FB. Si uno ingresa al producto,
vamos a notar de que podemos encontrar una gran variedad de información sobre los diferentes productos. Y en este caso lo que estamos viendo es un despiece de la válvula donde se ven diferentes elementos que se presentan principalmente los repuestos principales, donde se puede ver cuál es la presentación. Los repuestos tienen que ser siempre, sugerimos, que sean originales para el tipo de producto que vayan a reparar. En este caso vienen en blister y se dividen en diferentes tipos de kit. ¿Qué significa eso para nosotros? Que dependiendo en algún momento si la válvula requiere algún tipo de mantenimiento, depende del tipo de problema que tenga que solucionar, voy a elegir el tipo de kit o repuesto que voy a comprar para poder solucionar ese problema. Ahí vemos el packaging, también en la foto, vemos la caja donde adentro tenemos la tecla tradicional y los diferentes repuestos que después vamos a ver cada uno qué utilidad tiene, que son elementos que a simple vista no se ven porque están dentro de la válvula. Repasemos un poco los requerimientos. Decíamos recién que la válvula no se instala en cualquier instalación, valga la redundancia. ¿Qué significa eso? Que en el producto, una vez que se diseña la cañería, si estoy trabajando con un arquitecto y cuento con un plano, la información de que el elemento que va a limpiar el inodoro va a ser una válvula, tiene que estar escrita en el plano. De esa manera yo voy a poder diseñar la cañería en base a esa X instalación, que puede ser, como ya sabemos, puede ser una casa, puede ser una escuela, puede ser un hospital, un edificio de oficinas, etcétera, porque la válvula se utiliza en diferentes tipos de instalaciones. Acá vemos el corte de una válvula, donde vemos un caño que llega a la válvula. La válvula en este caso está cortada y vemos diferentes elementos que, como dije recién, en un rato vamos a ver para qué utilidad tiene y de qué manera funciona. Como podemos observar, la válvula tiene un caño que llega y que lo alimenta. La válvula tiene una entrada, o sea, una rosca de 1,5 pulgadas, rosca hembra, y la salida hacia el inodoro es de rosca de 1,25 pulgadas, que en este caso tiene rosca macho, y incorporado en la caja donde viene la válvula, trae una tuerca y 2 elementos, o sea, 2 tubos, que uno es plástico y el otro es metálico. Vemos también, en este caso, ya introduciéndonos en las instalaciones, decíamos recién, perdón, vuelvo a la filmina anterior, discúlpenme, donde tenemos que repasar cuáles son ahora sí los requerimientos. Los requerimientos principales son, yo me tengo que asegurar de respetar lo que dice el folleto y lo que estamos viendo en la filmina, porque si no sigo toda la información que aparece ahora en este caso en la filmina o en el folleto de instalación, existe la posibilidad que instale la válvula y me equivoque y no funcione correctamente. ¿Cuáles son los requerimientos principales? Tenemos que ir diciendo, porque después vamos a tener próximos encuentros, que no todos los productos que fabrica FB funcionan a la misma condición de presión. En este caso la válvula funciona con presiones mínimas y máximas. La presión mínima para que la válvula funcione bien, ¿cuál es entonces? Según lo que estamos viendo, aprovechen y veamos, compartan conmigo la filmina, decimos que la presión mínima es de 250 gramos, equivalentes a 2,50 metros de altura. ¿Desde dónde? Desde la válvula a la base del tanque. Vamos a ir viendo distintos ejemplos para que esto que estamos diciendo lo vayamos completando con esas filminas que vamos a ver más adelante. FB siempre, todos sus productos los fabrica y seguimos trabajando bajo las antiguas normas de obras sanitarias que indican que la presión máxima recomendada en una instalación debe ser equivalente a 4,5 kilos, ¿no?, de presión por centímetros cuadrados, o, digamos, en el caso de un edificio en altura, obviamente, serían de 45 metros de columna de agua. De todos modos, en esas condiciones de presión normal o la sugerida, que es la baja presión, o en presiones máximas como lo que acabo de indicar, la válvula funciona perfectamente bien, pero recomendamos que la presión sugerida por FB para que funcione correctamente bien va a funcionar en distintas ocasiones, como dije recién. Pero vamos a ir introduciendo más en el tema a medida que vayamos explicando el funcionamiento. Decimos simplemente que sugerimos que la válvula se instale entre presiones de 250 gramos y 2,5 kilogramos de presión, que serían 25 metros de columna de agua.
Ante la posibilidad de presiones elevadas, como dijimos recién a 4,5 kilos, siempre en construcciones antiguas sobre todo, se estilaba o se utilizaban, sobre todo en edificios en altura, colocar o instalar tanques intermediarios en la instalación. En la actualidad, porque ocupaban mucho espacio en la construcción, en la actualidad se están utilizando válvulas reductoras de presión. Ya vamos a ir explicando paso a paso para no abundar en información tan teórica. Vamos a ir viendo las distintas filminas y vamos a ir repasando todo esto que estamos diciendo. El otro requerimiento principal que necesitamos es que el caño que alimenta la válvula sea independiente. ¿Qué significa eso? Si en una vivienda tenemos el inodoro, un lavamanos, un bidet y una ducha, el caño de agua fría que alimenta el inodoro tiene que ser independiente al caño de agua fría que alimenta el resto de la instalación. Creo que serían esas tres grandes requerimientos. Vamos a ir repasando de todos modos. Dijimos recién y hablábamos de cañería independiente, ¿se acuerdan? En este caso estamos viendo una filmina donde nosotros, ¿qué sugerimos? Sugerimos este tipo de instalación, justamente lo que acabamos de repasar. Vemos un tanque elevado, vemos un colector, vemos dos tipos de caños de bajada. Un caño de 1,5 pulgadas en este caso, supongamos, que alimenta la válvula, puede ser de 1,5 pulgadas o mayor el diámetro, dependiendo del tipo de instalación. Ahora lo vamos a ir explicando. Y el otro caño, que en este caso vemos el dibujo de una ducha, es otro caño independiente que baja también del colector que alimenta de agua fría, en este caso a un elemento llamado ducha baño. Acá vemos justamente el ejemplo de lo que nosotros no recomendamos. En el folleto está muy claro y siempre lo repetimos en distintas ocasiones, las veces que sean necesarias, que esta instalación FB no la recomienda. Vamos a ver después cuáles son los motivos principales de por qué no recomendamos. Recuerden esta filmina, después vamos a ir repasando los diferentes motivos. Algunas de las recomendaciones durante la instalación. Pensemos siempre en diferentes tipos de instalaciones. En este caso, lo que estamos viendo son ejemplos de recomendaciones, sugerencias. En este caso, la primera recomendación dice curva, ¿no? ¿Qué significa la palabra curva para nosotros? Decimos que en lo posible no usar codos. Recomendamos utilizar en lo posible curvas donde evitamos pérdidas de carga y en la curva el agua se desplaza mejor justamente para poder utilizar todo el caudal de la cañería. Y repetimos nuevamente que el diámetro del caño, el caño más fino del diámetro interior, tiene que ser de 1,5 pulgadas. A partir de ahí, depende de la instalación, puede ser 1,5 pulgadas o mayor. Acá vemos el corte de una instalación. Vemos, en este caso, imaginémonos en un edificio cortado por la mitad, donde vemos la cañería que se utilizó para poder alimentar en diferentes pisos los diferentes baños. También tenemos que decir que en este tipo de instalaciones podemos colocar por caño, o sea, mejor dicho, por un caño independiente en condiciones normales, digamos, demos como ejemplo, en este caso una vivienda, puedo colocar, alimentando la instalación con un caño de 1,5 pulgadas, ¿cuántos inodoros, digamos? A eso me quiero referir. Ya puedo colocar un solo inodoro o con ese mismo caño puedo alimentar hasta 4 inodoros. Después vamos a hablar también, recuérdenmelo con alguna pregunta, en el caso de ser necesario que me olvide, de por qué estamos como sugiriendo y contando toda la información que queremos que ustedes sepan para que podamos justamente meternos en este mundo de la válvula, en este caso para limpieza de inodoros, que se utiliza cada vez con más frecuencia. Decíamos que estamos repasando los requerimientos, aprovechando este ejemplo, mirando esta filmina, vemos justamente un tanque elevado, un colector, bajamos con un caño, tenemos diferentes pisos, construimos un pleno y en este caso vemos un caño donde vemos que desde la primera válvula a la base del tanque, uno de los requerimientos ya lo estamos cumpliendo, tiene 2,50 metros. Y en este caso vamos después a hablar sobre el posible desplazamiento del caño en horizontal. Este ejemplo, de todos modos, si después ampliamos el folleto de instalación, estamos hablando que, decíamos recién,
que lo que recomendamos a partir de FB es que el caño que nace desde el tanque hasta la última válvula, recomendamos que sea del mismo diámetro de 1,5 pulgadas. Que no es el ejemplo justamente que estamos viendo en la filmina, porque estamos viendo que tengo 1,5 pulgadas hasta los 12 metros. A partir de ahí ya bajo el diámetro de caño. FB dice que esta instalación se puede realizar, pero puedo llegar a tener consecuencias negativas, que ahora vamos a explicar un poco, donde vamos a entrar a hablar sobre el tema de ruidos. Vemos que tenemos presión de 250 gramos o 2,50 metros. Imaginémonos que la última válvula que está en los pisos inferiores está en la planta baja, llegamos a los 45 metros de columna de agua donde tenemos la última válvula. En el ejemplo que sigue, hablamos de, dijimos recién, diámetro horizontal de caño. También decimos a través del folleto que cada 4 metros de desplazamiento horizontal tengo que ir calculando, ¿no? El diámetro del caño de acuerdo a ese recorrido. Por ejemplo, acá vemos que hasta los 4 metros y luego hago la curva y bajo con un pleno para alimentar los baños de pisos inferiores o en una casa o en el tipo de instalación que me toque realizar. Tengo que, como vemos en el ejemplo, aumentar el diámetro del caño a medida que me voy desplazando en forma horizontal cada 4 metros. En el ejemplo que siguen, para que quede más claro todavía, estoy pasando de un caño de 1,5 pulgadas a un caño de 2 pulgadas y de un caño de 2 pulgadas a un caño de 2,5 pulgadas. Vemos que en este ejemplo vayamos ¿no? reteniendo parte de la información que estamos viendo, vayan anotándose si quieren algunas pequeñas como palabras o temas de los cuales quieran después repasar o hacer alguna pregunta. Estamos viendo una filmina donde también esta información está en el folleto, no tan completa como en esta filmina que lo hicimos para compartir con ustedes, porque en este caso, en los requerimientos, un tema o un dato que me olvidé de decirles es que si yo aprieto la tecla durante 1 minuto, va a estar saliendo por la válvula aproximadamente 90 litros de agua. Entonces, si llegamos a este ábaco, que es un ábaco para cálculo de cañería, está dividido en 4 grandes columnas. La primera columna habla de caudal de agua en litros por minuto por segundo. En la segunda columna habla de diámetro interior del caño. En la tercera columna, lo pueden ver, dice pérdida de carga. Y la última columna habla sobre una posible velocidad del agua dentro de la cañería dependiendo del tipo de instalación. Entonces, teniendo en cuenta el dato que acabamos de repasar y de compartir, teniendo en cuenta que si yo oprimo la tecla de nuevo, repito, durante 1 minuto, seguramente va a estar cayendo al inodoro o en un balde aproximadamente 90 litros de agua. Entonces partimos de ese dato para poder trazar una recta. El segundo dato que habíamos compartido es que el diámetro del caño, ¿de cuánto tiene que ser? Dijimos 38, es correcto, muy bien. Entonces trazamos una recta desde los 90 y si trazamos una recta, fíjense que esa recta da a un punto, que la pintamos de azul, que indica de alguna manera que el posible ruido que puede generar el agua dentro de la cañería es un ruido normal, bajo y que no me molesta. El segundo ejemplo, donde vemos, donde trazamos también una recta, siempre partiendo desde los 90, pero en este caso, en lugar de usar el caño que me recomienda FB, que es de 1,5 pulgadas, uso un caño de diámetro menor, porque también habíamos visto en el corte que la válvula va a funcionar igual, pero corro el riesgo de que esa instalación me genere posibles ruidos por velocidad del agua dentro de la cañería. También tengo que compartir con ustedes que este dibujo tiene prácticamente 30 años, este dibujo en el mercado, y es un folleto, un dibujo que está dentro del folleto, que acompaña en la caja donde va la válvula en el proceso de la instalación. También tenemos que compartir, decir que los elementos o la tecnología desde 30 años hasta acá fue cambiando. Esto era mayor o existían mayores posibilidades de que se generen posibles ruidos en aquella época donde existían, ¿se acuerdan? El caño galvanizado, el caño de plomo, el caño de cobre.
En la actualidad se está utilizando para hacer instalaciones de agua fría o caliente caño de plástico, que si no me dejan, corríjanme si me equivoco, pero la tecnología que se está utilizando en la actualidad es la termofusión, donde las paredes internas de ese caño son completamente lisas. Aún así, existe la posibilidad de que, aunque la pared del caño sea, porque estamos hablando de un caño de 1,5 pulgadas para hacer la instalación de la válvula, aunque la pared del caño sea gruesa, digámoslo así, en castellano, y el interior del caño sea liso, debo seguir respetando la recomendación de FB de utilizar siempre como diámetro menor en una instalación el caño que dice en el folleto, 1,5 pulgadas de diámetro interior de caño. Nino, te sacamos una pregunta acá que nos llega de Marcelo, dice... Sí, por supuesto. Bueno, pregunta si el caño va aumentando de medida aguas arriba. Muy buena pregunta. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Marcelo. Marcelo, ¿cómo estás? Te saludo. Gracias por preguntar. En una instalación tradicional, como vimos en el corte, rápidamente vuelvo. Fijémonos. En este caso estamos hablando de una instalación tradicional donde podemos tener dos alternativas. Claro, Marcelo, porque estamos hablando en este caso donde yo cuento con un tanque elevado, un colector, y genero toda una instalación donde voy aguas abajo. En el caso tal vez que vos nos mencionás, existe la posibilidad que sobre la casa no haya un tanque, donde en ese caso seguramente voy a tener que utilizar la alternativa de darle presión a la instalación que tengo dentro de casa y a la válvula a través de un elemento artificial llamado bomba. Donde en ese caso, no sé si estoy contestando la pregunta que nos hiciste, Marcelo, si no, cualquier cosa, mandanos otro mensajito, que no está completa la respuesta. Es que en ese caso hay elementos o fabricantes de bombas que fabrican productos especiales para válvulas de inodoro. Esa sería como mi respuesta en principio. Perfecto. Por ahora. Después preguntaban por ahí de cuántos años era el dibujo de los 90, sí, 30 años dijiste. Aprovecho para decir de que yo en FB hace 32 años que estoy. Y cuando yo entré, la válvula ya existía y este folleto ya venía acompañando la válvula. Bueno, continuamos, Nino, gracias. Por favor, muchísimas gracias por las preguntas. Vamos entonces a esta parte para completar de cuál es el motivo de por qué no sugerimos compartir la cañería, sino que siempre sugerimos cañería independiente. En este caso estamos compartiendo un dibujo, una filmina, donde nuevamente repasamos el tema que habíamos hablado hace un ratito con ustedes. Vemos una instalación, vemos un caño que baja, trae agua fría y alimenta la válvula, y de ese mismo caño estoy sacando una T de un diámetro de caño menor, donde voy a llevar esa agua fría a la ducha, como ejemplo. Podemos observar que como consecuencia, y en esta situación que estamos mostrando ahora, existe la posibilidad que me estoy duchando en el ámbito del baño, de la ducha, y alguno de mi familia viene, hizo pis, el nene, apretó la tecla, y como se puede observar, parte del agua fría que yo estaba utilizando para ducharme, ¿dónde fue a parar? Al caño de la válvula. Y durante ese 3 o 4 segundos que tarda la válvula en cortar, o los 7 segundos que es el tiempo completo, en lugar de bañarme con agua tibia, que es la que estaba usando para bañarme, durante ese poco tiempo me empecé a bañar con agua más caliente, corriendo el riesgo que en distintas situaciones exista la posibilidad de que me queme. Entonces, uno de los motivos principales, y esto puede llegar a generar, digamos, distintas consecuencias, este es uno de los motivos principales, por lo cual sugerimos siempre que las cañerías sean independientes, el caño que va a la válvula tiene que ser independiente del caño de agua fría que alimenta la instalación. Lo mismo decimos en el baño, ¿no? Vamos a colocar llaves de paso, que generalmente, no sé si ustedes recuerdan, porque yo siempre me quedo presente, que entre el inodoro y el bidet siempre he visto, hoy en día, bueno, se puede colocar por ahí oculto, tal vez en distintos lugares, pero 2 llaves de paso que me permiten justamente desde ahí cerrar la llave de paso de agua fría y caliente, y si fuera necesario darle algún tipo de mantenimiento a la instalación, lo hago sin ningún problema porque ya he cortado el paso del agua. Entonces, si la llave de paso que alimenta el agua fría de la instalación
la alimento del caño de la válvula, también corro el riesgo de que nos pase la siguiente. El siguiente problema, fíjense en que ahí vemos dos dibujos. Un dibujo donde hay una mano, ¿no? Una mano apretando una tecla, y inmediatamente la llave de paso aprobada con valvulita suelta, la tradicional que ya todos conocemos, ¿no? Con valvulita flotante, existe la posibilidad de que esa válvula que está suelta, en el momento de apretar la tecla, golpee en el asiento y ese genere un posible ruido. Que ese ruido puede ser, si es mi casa, tal vez no me molesta, pero hablemos de un edificio de departamento de 4 o 5 estrellas, digámoslo así, un hotel, etcétera, ¿no? Donde ese ruido puede llegar a ser más en hotelería, digamos, ¿no? Entonces, estas son las cosas que siempre tenemos que tratar de pensar y de ir administrando la información y en consecuencia actuar de la manera que tenemos que hacerlo. Instalar correctamente bien, hacer bien las instalaciones y evitar de hacer esto que estamos mostrando en la filmina. El agua fría que alimenta esa llave de paso tiene que venir del caño independiente que alimenta el resto de la instalación. Repetimos que el caño que alimenta la válvula o las válvulas tiene que ser independiente. Avanzamos un poco más, hablamos también de los requerimientos durante la instalación. Recordemos que la válvula tiene un tamaño y en este caso, ¿a qué altura la colocaríamos? Porque siempre nos preguntan, ¿cuál es la altura recomendada en la cual yo voy a embutir esa válvula en la pared? En el folleto lo dice y lo repetimos acá, lo compartimos. Esa altura es de piso terminado, 1 metro, 1,10 metros. Una altura cómoda para que cualquier ser humano, sea una criatura o una persona mayor, con solo desplazar las manos hacia adelante, pueda pulsar la tecla y generar el funcionamiento. La otra información que también compartimos es la profundidad en la cual voy a embutir la válvula. Para ello, con la válvula en la caja cuando la compro, o sea la base que va a ir embutida, en la caja trae una tapa de protección que va en el frente de la válvula, hay que dejarla colocada hasta que el baño esté completamente terminado. Acá repetimos que dependiendo del tipo de pared donde voy a embutir la válvula, tengo que considerar el ancho de la válvula. O sea, en el caso de una pared tradicional, en un ladrillo del 12 entra perfectamente, entre revoque y revestimiento, la válvula queda correctamente instalada sin ningún problema. En este caso, repasemos, la cañería que llega a la válvula es de 1,5 pulgadas, y la que sale de la válvula hacia el inodoro es de 1,25 pulgadas, como podemos observar en esta filmina. Vemos la tapa de protección de la cual estuvimos hablando recién, ya estamos hablando en este caso de revestimiento, la válvula ya está embutida en la pared. ¿Y por qué dijimos que tenemos que conservar esa tapa de protección? Primero porque me protege los agujeros donde después voy a tener que colocar unos tornillos para colocar alguna de las teclas. Y también me indica el nivel de profundidad, o sea, el nivel de pared terminado, o sea, dónde tiene que proyectarse o apoyarse el revestimiento dependiendo de cuál sea que elijamos. Cerámica, porcelanato, etcétera, mármol, porque ya dijimos que la válvula se coloca en diferentes tipos de obras, categorías, viviendas, etcétera. Por otra parte, se puede ver dos dibujos, uno que dice mal y el otro que dice bien. El que dice mal es porque no utilizamos la tapa de protección o porque se perdió, algún gracioso en la obra se lo llevó y terminé revocando, y eso ocasionó que en el momento de colocar la tecla no tiene el correcto desplazamiento y tocó contra el revestimiento, generando que lo tenga que corregir para que las teclas funcionen correctamente bien. Ajustes y mantenimiento, vamos a ver un video donde mostramos el desarme de la válvula y después el armado. Bien, entonces vamos a ver un video y enseguida regresamos. Muchas gracias. Perfecto. En este caso, el ejemplo que utilizamos, donde estamos viendo la tecla doble, vemos que está dividida en 3 grandes elementos. El marco que sacamos hace un segundito, vamos después a repasar y explicar cómo lo retiramos porque fue todo muy rápido. Retiramos la tecla doble en este caso, retiramos la base plástica que estaba sujetada con 2 tornillos. Y recordemos que, no me acuerdo si lo dijimos al principio, ¿se acuerdan cuando empezamos a charlar? La válvula trae una llave de paso incorporada, fundamental que no lo dijimos. Entonces, para poder realizar el mantenimiento, ¿qué es lo primero que tengo que hacer después de sacar la tecla? Cerrar, ¿qué cosa?
la llave de paso. La válvula trae una llave de paso incorporada que enseguida vamos a ver cuál es y de qué se trata. Seguimos viendo el procedimiento con una herramienta que puede ser una llave francesa, una pico del oro. Sugerimos siempre usar herramientas adecuadas, no son herramientas especiales. Una vez que retiramos la tapa de la válvula, retiramos con la misma manija o con una herramienta el conjunto que tiene en su interior. Ahí lo que estamos viendo y estamos separando elementos. El primer elemento fue la tapa metálica, la base, o sea, la base del pistón. El pistón mismo, en este caso estamos retirando lo que ustedes pueden ver, y lo que yo llamo pistón es ese elemento de color blanco que estoy retirando. También estamos viendo el eje. Repasemos que voy a comprar el producto o el repuesto de acuerdo al problema que estoy encarando y que tengo que, reemplazar, el repuesto que tengo que reemplazar. O sea, no necesito comprar todos los kits de la válvula. Voy a comprar el kit necesario de acuerdo al tipo de problema que tengo que corregir. Como se puede observar, cambiar el pistón tiene una sola posición. Si la quiero colocar al revés, no me permite colocar el seguro o chaveta Seger, que le llamamos, que acabamos de ver en el video. ¿Qué otro, por ejemplo, después vamos a hablar de posibles problemas, donde en este caso lo que estamos viendo es que detrás de la tuerca blanca que acabamos de sacar, existe un retén, que ese retén en el proceso de uso y la vida útil de la válvula, por funcionamiento y por desgaste se puede llegar a dañar. También viene en otro kit, en otro repuesto, donde viene una serie de repuestos principales, dentro de los cuales está lo que ya les dije recién, llamado retén. Colocamos el pistón, dijimos, la cabeza del pistón, la tapa de metal, ven que trae un O-ring en la tapa, ahí podemos ver el retén que tiene dos diseños. En la parte que va, en la parte interior, tiene una canaleta, va hacia el interior, o sea que la parte lisa me queda a la vista, eso es lo que les quiero decir. Se coloca de esta manera, en forma suave, dentro del alojamiento, y luego lo ajusto con la tuerca. Recuerden siempre, por las dudas, en las primeras veces que empiecen a hacer mantenimiento o cambio de repuestos, que cuando les toque ajustar esa tuerca, háganlo siempre hasta que la tuerca ya hizo tope. Le pueden dar un pequeño ajuste, pero no demasiado, porque existe la posibilidad y corre el riesgo de que si lo ajusto demasiado, el movimiento del pistón y del eje pueda pasar de que quede como sobreajustado y no tenga un movimiento suave entre apertura y corte. Colocamos todos los repuestos dentro de la válvula, ajustamos la tuerca, el resorte queda prisionero detrás de la manija. La manija en este caso ven que parece de plástico, pero en realidad la materia prima con la cual se fabrica es de resina acetal, o sea, es un elemento duro, no es frágil. Tiene dos posiciones, uno redondo y uno cuadrado. Cuando lo coloco en la posición redonda se sale y cuando lo coloco en la posición cuadrada queda trabado de la manera que lo estamos viendo. Recordemos cómo se regula el tornillo, ¿ven? El tornillo se regula también. Todos estos elementos que estamos viendo es la plantilla, el tornillo, viene con la tecla cuando compro el tipo de tecla de cualquiera de los ejemplos de tecla que habíamos mencionado antes. Acá lo que estamos viendo es el cambio de la válvula de venteo, que es una válvula antirretorno, porque la función que cumple esa válvula, que en válvulas muy viejas o muy antiguas no lo traían de fábrica, en la actualidad todas las válvulas lo traen y la función que cumplen es que por ahí ingrese aire a la cañería para evitar posibles ruidos en el proceso de funcionamiento y corte. Como pudieron observar, si estuvieron a medida que yo les estoy hablando, tampoco no los quiero desconcentrar, pero fíjense en que se colocó la plantilla negra, dos tornillos, luego se colocó la tecla doble y luego el marco que le da la presentación y la terminación al diseño del tipo de tecla. Muy bien, continuamos. ¿Aparecieron las...? Perfecto, Ahí sí, ahí estamos viendo las filminas. Acá lo que vamos a brevemente hacer es prácticamente lo que dijimos antes. Recuerden, nuevamente, que no le dije al principio, que es una de las ventajas principales que tiene la válvula, es que trae una llave de paso incorporada, donde en esta filmina aprovechemos de nuevo para hacer ¿qué cosa? ¿Qué tengo que hacer antes de colocar la tecla? La válvula no viene calibrada o regulada de fábrica.
¿Qué significa para nosotros regulada, no? Significa que la válvula no viene calibrada o regulada para que yo, así como vino de fábrica, si coloco la tecla, existe la posibilidad que caiga poca agua o que existe la posibilidad que se me inunde el inodoro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer antes de colocar la tecla? Como estamos viendo en esta filmina, si hago girar esa manija que vemos en la foto hacia la derecha, lo que hago es achicar el pasaje del agua, o sea, ir cerrando de alguna manera la llave de paso que trae incorporada. En cambio, si hago girar la manija en sentido antihorario, o sea, a la izquierda, lo que estoy haciendo es ampliando el espacio o el agujero por donde va a pasar el agua. En este caso, estoy haciendo que caiga más cantidad de litros de agua al inodoro. ¿Y cuál es el criterio que tenemos que tomar nosotros? Y como decimos nosotros, el criterio es el criterio de la persona que está haciendo la instalación y la terminación. Yo lo que no tengo que permitirme o no tengo que dejar de hacer es que la cantidad de litros de agua que va a caer al inodoro sea la suficiente para que una vez que la válvula cortó, el inodoro me quede limpio. Pero ¿me conviene derrochar agua? Y no, justamente la válvula, el elemento que trae la válvula y esa llave de paso interior me permite justamente ajustarla a una cantidad de litros de agua determinada para que no sea poca ni tampoco excesiva. Digamos, porque seguramente se están preguntando, pero ¿y cuánto es la mínima y cuánto es la máxima? Y recordemos que la cantidad mínima de agua con la llave de paso casi totalmente cerrada y estaría dependiendo de la presión de la instalación y estaremos calculándole aproximadamente entre 4 o 5 litros de agua. En cambio, si yo abro completamente la válvula en una condición normal de instalación, aproximadamente la cantidad de litros de agua que va a dejar pasar hacia el inodoro ronda entre los 8 y 10 litros de agua aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hacer girar la manija e ir apretando la tecla para ir viendo aproximadamente a criterio de cada uno si la cantidad de agua que cae del inodoro me alcanza para que una vez que esté utilizada, me alcanza para que el inodoro haga un buen barrido y el recupero del espejo de agua, que es agua limpia que siempre queda una vez que la válvula corta. Nino, ¿podemos hacer una pregunta? Sí, cómo no. Muchas gracias, Martín. Acá Pablo te consulta por qué el cilindro interno antes venía de bronce y ahora es plástico. Buena pregunta, Pablo. Gracias por preguntarlo. Lo queremos compartir porque lo más importante para nosotros es cuando cambiamos algún material, ¿no? En este caso, está muy bien la pregunta y también lo comentamos para todos los oyentes, que las válvulas antiguas traía un cilindro o llave de paso de metal completamente niquelado, tanto por fuera como por dentro, para que el desplazamiento del pistón dentro de la válvula pueda ser suave y liso, ¿no? En este caso estamos utilizando una llave de paso o cilindro de resina acetal que cumple la misma función y tiene hasta mejores características que la metálica. ¿Por qué? Porque se decidió de alguna manera hacer este cambio, principalmente porque en la Argentina existen diferentes regiones y tipos de agua que hemos recibido consultas y pedidos de service donde en distintas regiones hemos notado que el elemento metálico, el cilindro, se iba saltando el niquelado dentro del cilindro, provocando consecutivas mantenimientos o cambio de cilindro o solucionando permanentemente problemas en ese sentido. Entonces, eso es uno de los motivos principales por lo cual cambiamos un material por el otro. Y de todos modos aclaro que el cilindro actual, que es de resina acetal, que parece de plástico, pero en realidad es una materia prima que se utiliza, digamos, de última calidad en diferentes tipos de tecnologías, es completamente compatible al cilindro metálico. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Es que si tienen inconvenientes en alguna región del país con la metálica o que cada tanto tienen que andar cambiándola, sugerimos que utilicen, porque se vende como repuesto, el cilindro o llave de paso de resina y que es compatible con la metálica. No sé si con esa breve explicación... Perfecto, seguimos, gracias. Vos, Pablo. Para terminar y redondear el video que vimos hace un ratito, decíamos que para cerrar la llave de paso, en caso de ser necesario y darle algún tipo de futuro mantenimiento,
lo que tenemos que hacer es hacer girar la manija, que estamos viendo en la foto y en la filmina, todo en sentido horario, o sea, todo a la derecha, hasta que no gira más. Y una vez que hice ese trabajo, tengo que presionar el botón o tecla varias veces para asegurarme qué cosa, y que no cae más agua al inodoro. De esa manera me estoy dando cuenta, porque no estoy dentro del caño ni de la válvula, me estoy dando cuenta que la llave de paso cortó correctamente. De no ser así, tengo que, bueno, ver de cuál va a ser el otro procedimiento. Recordemos que en la cuando compro la tecla, cualquiera de los modelos que dijimos recién, un tornillo, ese tornillo se regula con una plantilla, como estamos viendo en la foto. De la manera correcta que se hace es de esta manera que estamos viendo acá, donde dice bien atornillado. Significa que la cabeza del tornillo, una vez que la plantilla la colocamos sobre el revestimiento, tiene que tocar contra la cara interior, como lo estamos viendo en la foto. Finalmente ajustamos el tornillo, o sea la contratuerca, para que no se mueva más ese tornillo, y habíamos dicho que la válvula de venteo se puede cambiar en el caso de ser necesario. Sugerimos siempre que esa válvula, que ya viene puesta de fábrica, no se toque, salvo que genere algún tipo de inconveniente y ustedes crean necesario revisarla, darle algún tipo de ajuste, limpiarla en el caso de que algún tipo de arenilla vino circulando con la cañería y se depositó en esa válvulita. Eso puede llegar a generar algún tipo de posible necesidad de darle mantenimiento. Pero esto también me da pie para compartir con ustedes de que qué tenemos que hacer en el proceso de la instalación una vez que ya voy a darle agua a la instalación. Y tengo que asegurarme de que el agua que va a ir a parar al tanque, en el caso hipotético que haya un tanque elevado, esa agua que está en ese tanque esté lo más limpio posible, para evitar de que elementos extraños se depositen en el pistón y me generen algún tipo de mal funcionamiento. Purgar las cañerías, todas son siempre recomendaciones o trabajos que seguramente ustedes lo hacen en su actividad tradicional, durante el trabajo diario, el día a día, pero de todos modos lo queremos repetir para que no queden dudas y para evitar de que una válvula recién instalada a la semana me llamen y me digan fulano de tal me gotea la válvula. Para que no suceda eso, asegurémonos de que el agua que va a la válvula va a ser agua limpia. Y a su vez, también el folleto lo dice, la válvula no necesita ningún tipo de lubricación. El pistón, que es el que viene calibrado de fábrica. Y por otra parte, hablando de pistón, ¿para qué me sirve el pistón? Genera el funcionamiento y el corte de la válvula. Ya viene calibrado de fábrica, lo dijimos, ¿se acuerdan? Y es el que me da el tiempo de apertura y corte de la válvula. En condiciones normales de uso y funcionamiento, yo oprimo la tecla y si tomáramos el tiempo, 6-7 segundos y corta. Ese es el correcto funcionamiento de la válvula. Bueno, gracias Nino. Vamos a hacer un espacio de preguntas ahora. Muchas gracias, Martín. Gracias a todos los que fueron escribiendo. A ver, por ejemplo, nos están preguntando acá, Fabián dice si se daña la llave de paso interna de la válvula, ¿tiene reparación? Bueno, buena pregunta también, Fabián. La verdad, gracias por preguntar estas cosas, porque bueno, tratamos de explayarnos y de que la presentación y los comentarios sean lo más completos posibles, pero sí, la respuesta es que sí. Dijimos que el cilindro viene como repuesto, pero ¿cómo es el proceso de cambio de ese cilindro? ¿Yo puedo desarmar cerrando la llave de paso desde la válvula? No, no me alcanza. Para poder hacer ese recambio del cilindro, ¿qué función cumple, dijimos, ese cilindro dentro de la válvula? ¿Qué es? Es la llave de paso que trae la válvula incorporada. Si yo desarmo y retiro el cilindro, si no cierro otra llave de paso que seguramente va a estar en el colector o en otro lugar de la instalación, se va a inundar el baño. Entonces, lo primero que tengo que hacer, en el caso de que, como después de haber analizado la situación, y la respuesta sea cambiar el cilindro, lo que tengo que hacer es cerrar la otra llave de paso que va a estar seguramente, como mostramos en el dibujo, hipotéticamente en un colector. Cierro esa llave de paso, pulso la tecla varias veces para vaciar la cañería y ahí recién desarmo, como vimos en el video, y procedo a retirar el cilindro. Recordemos que el cilindro no sale si no retiro un O-ring que la válvula trae en su interior, donde descansa el cilindro cuando cierro la llave de paso. O sea que eso no lo vimos en el video, pero lo estamos compartiendo ahora. De todos modos, de ser necesario,
nos escribimos o veamos el video que está en la página, que ahí aparece esta respuesta que estamos compartiendo. Gracias por participar. Bien, a ver, Pablo dice si los repuestos se piden por los códigos. Sí, cada repuesto tiene un código determinado, está en el folleto, hay un despiece, está en la página. Las personas, recuerden que cuando vamos a comprar un repuesto, vamos a ir a una casa sanitaria, a una casa que vende repuestos originales, y de alguna manera tenemos que saber cuál es el repuesto o cuál es el elemento que voy a tener que cambiar. En base a esa información, voy a ir a la casa de repuestos y le voy a pedir alguno de los kits. Existen aproximadamente 6 diferentes repuestos o blister donde tengo los diferentes elementos. Por ejemplo, como mostrábamos al principio, existe la posibilidad que venga un blister donde viene el resorte con la manija. Hay otro blister donde viene el eje, otro blister donde viene el pistón, la guarnición de O-ring, retenes, etc. Entonces, dependiendo del problema que tenga que solucionar, es el repuesto que tengo que comprar, viene codificado, dice en el blister para qué sirve y qué utilidad tiene. No sé si con eso respondimos la pregunta que... Bien. Acá pregunta Franco si el canasto antiguo es igual al de resina nuevo, si hay que cambiar la tuerca de ajuste y canasto para modernizarla. Ajá. Cuando decimos canasto, ¿estamos hablando de la llave de paso? Franco. Mientras tanto le podemos preguntar a Franco a ver que aclare eso y vamos con otra pregunta mientras tanto. Genial, sí. A ver, Carlos dice, si tenemos por ejemplo 3 inodoros en el mismo recinto, ¿se puede colocar una sola cañería de alimentación aumentando los diámetros según corresponda? La respuesta es que sí. Dijimos entonces que al principio, ¿se acuerdan cuando hablamos de posible simultaneidad de funcionamiento? ¿A qué me refiero a esto? Me voy a explayar un poco. A ver si tenemos un dibujo. Me gustaría utilizar un ejemplo. Voy a retroceder con Minas. ¿Con quién estamos hablando, Martín, entonces? ¿Con? Sí, recién el que preguntaba, ya te digo, Carlos. Ahí estamos. Carlos, acá voy a utilizar un ejemplo donde vemos la cañería, una instalación correcta, quiero decir. Acá vemos, no, esta es la compartida, esta es la correcta. Acá vemos, Carlos, entonces, en el dibujo tenemos una instalación, en este caso, el caño que está alimentando la válvula, de la válvula, la base del tanque, imaginémonos que, como dijimos, tiene que haber 2,50 m, ¿sí? Como altura mínima o presión mínima que allá habíamos recomendado. Ese caño es independiente, como lo estamos viendo, y ese caño consideramos que es de 1,5 pulgadas. Entonces, desde ese mismo caño, a la altura donde está la curva, hay un tramo horizontal, Carlos, y ahí aparece una curva, y de ahí estoy llevando el agua al inodoro. A esa altura estaría siguiendo con ese caño. Imaginémonos que en esa misma planta, si fuera planta baja, doy un ejemplo nada más, después analizamos el posible diseño de instalación. Con ese caño puedo colocar hasta 4 válvulas, hasta 4 inodoros, o válvulas de lo mismo, inodoros. O sea que si coloco 3, estamos dentro de la cantidad de inodoros que puedo colocar. Con ese mismo caño, con ese diámetro de caño de 1,5 pulgadas, siempre y cuando el tramo horizontal sea solamente de 0 a 3 metros o 4 metros como máximo. Bueno, acá respondió Franco, que nos preguntaba esto de si el canasto antiguo es igual al de resina nuevo y si hay que cambiar tuerca de ajuste y canasto para modernizarlas. Nos dice que habla del asiento plástico que apoya en el pistón. Dice, la válvula antigua venía soldado en la tuerca y ahora la tuerca viene por una parte y el asiento plástico por otra. Exacto. Me gustaría quedarme con tu dirección de correo, y esto está bueno porque existe la posibilidad de que surjan preguntas que en vivo no podamos contestar. Eso también nos da pie para seguir conectados de alguna manera y poder responder esto, y la respuesta va a ser obviamente que la vamos a trasladar a todos los participantes, no solamente en este caso, porque esta respuesta la voy a consultar con el técnico, la vamos a responder a la persona que consultó, a Franco, pero también vamos a trasladar esa respuesta a todos los participantes para saber cuál fue la respuesta adecuada. Bien,
A ver, vamos con otras preguntas que tenemos. Por ejemplo, Horacio pregunta, ¿caño de qué tipo de material es aconsejable a la salida de la válvula que va al inodoro? Correcto. El caño, digamos, el tipo de caño puede ser de plástico, puede ser de metal, puede ser caño roscado, puede ser termofusión. O sea, hay una gran variedad de posibilidades. No, digamos, tanto el caño que alimenta la válvula como el caño que sale hacia el inodoro es un caño, digamos, que existe en el mercado y que puede ser del material que el cliente elija o el profesional elija. En la actualidad, digamos, se utiliza generalmente caño de termofusión o, insisto, el caño que no tiene que... Porque hay algo que quiero de alguna forma como que ampliar para que quede el concepto. Yo tengo que, sobre todas las cosas, recuerden que en el proceso de la instalación, una vez que ya hice la instalación de la cañería, tengo que hacer la prueba hidráulica, ¿se acuerdan? Eso no se olviden de hacerlo. Por otra parte, ¿eso qué respuesta me da o qué seguridad me da? Y de que no haya pérdidas en las uniones, ¿no? Una vez hecho eso, insisto, el caño de alimentación o el caño que baja al inodoro puede ser del material que elija el cliente. Metálico, plástico, roscado, termofusión, etcétera. Bien, pregunta Ricardo, va a dar un caso puntual. Dice, si tengo goteo cada vez que se presiona la válvula por el eje, ¿qué debo cambiar? Muy buena pregunta. Si repasamos, voy a ir a una filmina donde, aparte de mostrar la filmina, vamos a responder entre todos. Si de los participantes están escuchando las preguntas que hacen. Sí, sí. Sugiero también, mientras que elijo la filmina, que alguno de los participantes la responda, por favor. Bien, abrimos entonces Sí, el claro, espacio sí, para ver qué sí, pregunta. participemos porque no quiero que esto sea un monólogo, es una charla entre todos. Sí, Además, esto nos permite que también de alguna forma, a ver cómo estuvimos, qué conocimiento tenemos, porque nos interesa saber cuánto sabemos, ya sabíamos de válvula cuando empezamos a escuchar la charla, o no sabíamos nada y lo que vimos nos sirvió para poder responder esta pregunta. Por bueno, favor. entonces le proponemos a todos los que están conectados a ver si le pueden contestar a Ricardo. Y Ricardo preguntaba, si tengo goteo cada vez que se presiona la válvula por el eje, ¿qué debo cambiar? Anímense, aunque se equivoquen. Exacto, sí, por Tratemos de favor, ver, los a ver. invitamos a que participen. A ver, vamos a ir leyendo las respuestas. Por ejemplo, Sergio nos dice, debe cambiar el O-ring. Franco nos dice, hay que cambiar el O-ring también. Claro, Antonio dice el retén del eje. Bien, bien, Antonio. A ver qué más nos Perdón, dice. me anticipé, Antonio, disculpa. El retén, sí, están todos respondiendo acá. El retén, sobre todo. Exacto, sí, sí. Acá vemos, teníamos una filmina donde vemos En el el video video. estaba, sí. Sí, en el video, sí. ¿Tenemos unos minutitos para repetir el video? Sí, sí, sí. Si quieren lo pasemos de vuelta y Por después favor, hacemos sí, y a medida que lo vamos viendo, cuando lleguemos a esa parte respondemos con la ayuda del video y hay dos personas que le dieron en la tecla. En la tecla, ¿vieron? Lo de la tecla, válvula, en la tecla dieron. Vamos a ver el video entonces. Vamos a adelantarlo desde acá. Exacto, sí. Para ver si vamos a... Ahí, en realidad, acá ya estamos finalizando el video. A ver, ahí lo estamos corriendo. Es ahí justamente. Ahí, es listo, ahí. lo dejamos Justamente ahí está la respuesta a la pregunta que nos hicieron, de los cuales varios respondieron correctamente. El elemento que justo cayó en la mesa es el retén, que dijimos que cuando se rompe, gotea por ese lugar. Entre la tecla y la cerámica, cuando pulso la tecla, mientras que la válvula funciona y está cortando, unas gotitas de agua existe la posibilidad que caigan, digamos, hacia abajo, hacia el piso, y eso es provocado porque ese elemento llamado retén está roto. Hay que cambiarlo por uno nuevo. ¿Y dónde viene ese retén? En el conjunto de O-ring. Habíamos visto las diferentes filminas. O sea que acá está la respuesta a la pregunta donde varios de los participantes
Muy bien, se ve que estuvieron escuchando Estuvieron atentamente. escuchando y prestando atención, les agradecemos. Bueno, y nos queda más una pregunta que en verdad nos estaban consultando Por favor. si el video va a quedar disponible. Sí, después se les va a avisar por mail, así que quédense tranquilos que se les va a llegar esa información. Nino, por ahora esas fueron todas las preguntas que llegaron. Invitamos a hacer un cierre. ¿Cómo no? Bueno, les agradecemos la participación. Esto, como dijimos antes, FB, desde hace muchísimos años, yo hace un tiempo que estoy en la empresa, como ya lo dije, pero tratamos de estar conectados con todo el gremio, con los profesionales del rubro, desde la obra hasta el que hace el proyecto. Esto estamos ampliando a todo tipo de usuario, es más, hasta, hasta el usuario domiciliario. Queremos llegar a tu casa, a tu oficina, a tu obra, a través de este medio y obviamente a todo el país, a todos los que están en diferentes provincias y en todos lados. Les agradecemos que se hayan conectado, espero que se hayan sentido cómodos y bueno, que hayan disfrutado de este rato de encuentro que tuvimos con FB. Bien, muchas gracias Nino, a todos ustedes por haber estado conectados, gracias a todos los que estuvieron conectados desde Santa Fe, Buenos Aires, sí, desde Córdoba también, así que gracias por haber estado participando. Muchísimas gracias. Vamos a dejarlos en el chat con una encuesta que por favor les pedimos que se tomen un minuto para contestarla, ya que nos interesa mucho conocer cómo fue la participación de ustedes, que nos sigan ayudando a optimizar este tipo de encuentros. Así que nuevamente gracias a todos por participar y hasta un próximo encuentro de FB. Buenas tardes. Muchas gracias.